Hoy vamos a hablar de una prueba esencial para el manejo de la diabetes, la prueba de hemoglobina glicosilada, más conocida como A1C. ¿Qué es? ¿Cómo se realiza? ¿Por qué es tan importante? Quédate hasta el final y lo descubrirás. La prueba de hemoglobina glicosilada, A1C, es una herramienta fundamental para diagnosticar y manejar la diabetes. Pero, ¿sabías que esta prueba te ofrece una visión integral del control de tu glucosa en sangre a lo largo del tiempo? Vamos a profundizar en esto. Primero, ¿qué mide exactamente la prueba A1C? La hemoglobina es una proteína en nuestros glóbulos rojos que transporta oxígeno. Cuando la glucosa en la sangre se adhiere a la hemoglobina, se da ese proceso que llamamos glicación. Cuanto mayor sea la cantidad de glucosa en sangre, mayor será la cantidad de hemoglobina glicosilada. ¿Cómo se realiza la prueba A1C? Para realizar esta prueba, solo se necesita una muestra de sangre. No requiere ayuno previo y puede realizarse en cualquier momento del día. Se extrae una muestra de sangre, generalmente de una vena del brazo, y se envía a un laboratorio para su análisis. Esto hace que sea muy conveniente. Además, algunos lugares ofrecen resultados en minutos con un simple pinchazo en el dedo. Los resultados de la prueba se expresan en porcentajes y reflejan el promedio de glucosa en sangre durante los últimos 2 o 3 meses. Aquí tienen una guía rápida para interpretar estos resultados. Lo normal es que sea menos de 5,7%. Se considera prediabetes cuando está entre 5,7% a 6,4% y diabetes 6,5% o más. Un resultado más alto indica niveles promedio más altos de glucosa en sangre, lo que sugiere un control inadecuado de la glucosa y un mayor riesgo de complicaciones diabéticas. Ahora, ¿por qué 2 o 3 meses? Bueno, la duración de la vida de un glóbulo rojo es de aproximadamente 120 días o 4 meses. La hemoglobina dentro de estos glóbulos se glicará progresivamente a lo largo de su vida útil. La prueba A1C mide el porcentaje de hemoglobina que ha sido glicosilada, proporcionando un promedio de los niveles de glucosa en sangre durante los últimos 2 o 3 meses, que es el tiempo promedio que un glóbulo rojo permanece en circulación antes de ser reemplazado. ¿Qué ventajas tiene la prueba A1C? A diferencia de las mediciones diarias de glucosa, que pueden fluctuar, la A1C ofrece las siguientes ventajas. Promedio a largo plazo. A diferencia de las mediciones diarias de glucosa en sangre, que pueden fluctuar debido a varios factores, como la alimentación, el ejercicio, el estrés, la A1C proporciona una visión a largo plazo del control de la glucosa. No requiere ayuno. La prueba puede realizarse en cualquier momento del día, sin necesidad de preparativos especiales. Predictiva de complicaciones. Punto muy importante. Los niveles elevados de A1C están estrechamente relacionados con un mayor riesgo de complicaciones diabéticas como daño renal, neuropatía y retinopatía. Por supuesto, podemos tener algunas limitaciones. Condiciones como anemia, hemoglobinopatías o cualquier trastorno que afecte la vida de los glóbulos rojos puede alterar los resultados de este examen. No refleja variabilidad. La A1C no muestra variaciones diarias en los niveles de glucosa, por lo que no puede identificar hipoglucemias e hiperglicemias episódicas. Hay varios factores que pueden influir en los resultados de la A1C. Por ejemplo, la edad de los glóbulos rojos. Cualquier condición que afecte la duración de los glóbulos rojos, como la anemia hemolítica, transfusiones, hemorragias, puede alterar los resultados. También variaciones de la hemoglobina. Algunas variaciones genéticas de la hemoglobina, como la hemoglobina S en la anemia falciforme, puede afectar la exactitud de la prueba. Enfermedades renales o hepáticas. Las enfermedades que afectan el metabolismo de la glucosa o la producción de glóbulos rojos también pueden influir en los resultados de la A1C. Ahora, ¿cómo podemos relacionar los resultados de A1C con el control de la diabetes? Mantener la A1C por debajo del 7 es crucial para prevenir complicaciones.
Aquí van algunas estrategias. Monitoreo regular de la glucosa. Es necesario una dieta balanceada. También el ejercicio regular. Hay que adherirse a la medicación respectiva. Y el manejo del estrés. No profundizaré en estos puntos porque ya previamente he compartido contenido al respecto. Los invito a verlos. El manejo efectivo de la diabetes y el mantenimiento de niveles saludables de A1C requiere un enfoque integral que incluya consultas regulares con un equipo médico. Los médicos pueden proporcionar orientación personalizada, ajustar los tratamientos según sea necesario y monitorear posibles complicaciones. En mujeres embarazadas, especialmente aquellas con diabetes gestacional, la monitorización de los niveles de glucosa en sangre es crucial para la salud tanto de la madre como del bebé. Los objetivos de A1C durante el embarazo pueden ser más estrictos para asegurar un control óptimo de la glucosa. El avance en la tecnología médica ha llegado a la disponibilidad de monitores continuos de glucosa que proporcionan datos en tiempo real sobre los niveles de glucosa en sangre. Aunque estos dispositivos ofrecen una visión detallada y continua, la prueba A1C sigue siendo una herramienta vital para el monitoreo a largo plazo. La prueba de hemoglobina glicosilada es una herramienta esencial en el diagnóstico y manejo de la diabetes. Ofrece una visión clara y precisa del control de la glucosa en sangre a lo largo del tiempo. Y eso ayuda a los médicos y también a los pacientes a tomar decisiones informadas sobre el tratamiento a seguir. Por lo tanto, esta prueba es una herramienta esencial en el diagnóstico y el manejo de la diabetes. Mantén una comunicación abierta con tu equipo médico y sigue un plan de tratamiento personalizado para lograr un control óptimo de la diabetes. Gracias por acompañarme. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.